El tiempo de la ruina y la desesperación. Fue una época oscura. Una tierra marcada por un profundo silencio, donde la ausencia de Dios parecía resonar en cada rincón. El templo, que una vez fue la gloria de Jerusalén, ahora estaba en ruinas, cubierto por el polvo del tiempo. El pueblo, exiliado durante tantas décadas en Babilonia, regresó a su tierra, pero la alegría del regreso no estuvo acompañada de esperanza, sino más bien de un profundo cansancio. Para muchos, regresar a la tierra prometida no representó una victoria, sino un doloroso recordatorio de las pérdidas sufridas. Bienvenido al canal Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. La elección de Ageo, el profeta silencioso. En este escenario de desolación apareció un hombre sencillo, Ageo. Su nacimiento, aunque rodeado de misterio, estuvo marcado por un contexto de cautiverio y sufrimiento. Creciste escuchando historias sobre el antiguo templo de Salomón, donde Dios habitaba entre su pueblo, y tal vez soñaste con una Jerusalén restaurada, llena de cantos y adoración. Pero cuando regresó lo que encontró fue silencio. Ruinas y promesas rotas. Lo que parecía un nuevo comienzo fue en realidad un amargo recordatorio de todo lo que se había perdido. Con el corazón herido y la mirada atenta al clamor silencioso del pueblo, Ageo comprendió que su misión no estaría adornada con milagros espectaculares ni grandiosas visiones celestiales. Su voz, sin embargo, tenía un peso profético diferente, un llamado a la acción. Él no vino a traer nuevos mandamientos, sino a recordar al pueblo la importancia de la obediencia olvidada. En medio de la apatía espiritual, alzó la voz para recordarles que Dios todavía habitaba entre ellos, aunque el templo estaba en ruinas, el pacto seguía vivo. El mensaje de Ageo fue directo, casi incómodo: considera tu camino. Una invitación a la introspección, un llamado a la responsabilidad. El pueblo, distraído por sus propios hogares y problemas, había descuidado la reconstrucción del templo, símbolo visible de la presencia de Dios. Ageo no los condenó con ira, sino que los despertó con urgencia. Su profecía fue como una antorcha encendida entre los escombros, revelando que el abandono del templo era también el reflejo de un corazón que se había alejado. Sorprendentemente, la gente escuchó. La respuesta fue inmediata, algo raro en las narraciones proféticas. Ageo, aquel profeta del silencio, vio germinar el fruto de su palabra. Bajo su influencia, Zorobabel y Josué, líderes del pueblo, se levantaron y se reanudó la reconstrucción del templo. Fue el inicio de un camino espiritual, donde cada piedra reemplazada era también una expresión de arrepentimiento y esperanza. La obediencia, en este caso, no nació del miedo, sino del reconocimiento de la fidelidad divina. Así que Ageo pasó a la historia no como un profeta de visiones, sino como un mensajero de reconstrucción. Nos recuerda que Dios todavía habla en medio del silencio, que la restauración comienza cuando elegimos escuchar, incluso si es solo un susurro entre los escombros. Su elección fue no permanecer en silencio, incluso frente al desánimo. Y así su voz aún resuena como un llamado simple pero poderoso: levántate. Construye. Dios está con nosotros.
El llamado divino, despertar a la misión. Fue en medio de este silencio que Ageo escuchó la voz de Dios. No una voz que exigía grandes riquezas ni ceremonias pomposas, sino una voz que llamaba a la acción, a la fe y al coraje. Era hora de reconstruir, pero la tarea era monumental. El pueblo, acostumbrado a una vida sencilla y a sus casas renovadas, no quería dedicarse a la obra de reconstruir el templo de Dios. Sin embargo, Ageo sabía que esta misión iba más allá de piedras y madera. La reconstrucción del templo no fue solo un asunto físico, sino espiritual. Fue una invitación para que el pueblo vuelva a poner a Dios en el centro de sus vidas. Ageo entendió que la verdadera crisis del pueblo no era solo estructural, sino interna. La comodidad había adormecido la fe y la rutina había reemplazado a la reverencia. El templo en ruinas era un espejo de una relación rota con Dios. Por eso, su mensaje fue incisivo: mientras Dios estuviera en un segundo plano, nada más prosperaría. Fue como si el cielo se hubiera cerrado sobre ellos, un recordatorio constante de que algo esencial se había omitido. Ageo, con valentía y claridad, señaló esta realidad con firmeza y amor. Incluso sin el prestigio de otros profetas, Ageo habló con autoridad divina. Su llamado expuso la contradicción en la vida de la gente: construían sus propias casas con celo, pero dejaban la casa de Dios en segundo plano. Esto no fue solo negligencia, fue un signo de prioridades invertidas. No los exhortó con una condenación, sino con un llamado a la conciencia. Si el pueblo volviera su corazón hacia Dios, todo lo demás encajaría en su lugar. La bendición fluiría nuevamente. La tierra daría su fruto. La presencia de Dios se sentiría nuevamente. Y así, poco a poco, su mensaje empezó a tomar forma. Para adormecer la fe dormida. Los líderes y el pueblo comenzaron a ver más allá del polvo y los escombros. Lo que una vez parecía una misión imposible se ha convertido en un símbolo de esperanza. Cada martillo levantado, cada piedra colocada, era una declaración de fe: Dios aún mora con nosotros. La reconstrucción no fue solo del templo, fue de la identidad misma del pueblo como nación santa, apartada para un propósito mayor. Ageo había logrado lo que pocos habían conseguido: reavivar a todo un pueblo con palabras sencillas y verdaderas. El llamado divino, por tanto, no se reveló en truenos o visiones celestiales, sino en la sensibilidad de un hombre dispuesto a escuchar y obedecer. Ageo fue prueba viviente de que Dios usa a los dispuestos, no necesariamente a los sobresalientes. Su legado se extiende a lo largo de los siglos como recordatorio de que todo nuevo comienzo con Dios comienza con un paso de obediencia. Y que aun cuando todo parezca en ruinas, la fidelidad de Dios permanece intacta, solo esperando que alguien diga: sí, lo haré. El desafío de la prioridad: el templo en ruinas. Mientras las casas comenzaban a construirse y los cultivos volvían a crecer, el templo de Dios permanecía en ruinas, como una herida abierta en el corazón de la ciudad. Para Ageo, el abandono del templo no fue solo una cuestión de negligencia, sino una clara demostración de cómo el pueblo había puesto sus propias prioridades por delante de Dios. Él vio que la reconstrucción del templo debía ser la prioridad, porque la presencia de Dios era el fundamento de todo lo demás. La confrontación, desafiando al pueblo.
Ageo sabía que no podía actuar solo. Necesitaba despertar al pueblo, hacerles ver el error de sus prioridades. Con valentía, comenzó a hablar. Sus palabras eran directas y duras, como golpes de martillo contra la apatía que se apoderaba del pueblo. ¿Dices que aún no es tiempo de reconstruir el templo? Y dime, ¿es hora de que vivas en casas lujosas mientras la casa de Dios está en ruinas? Estas palabras tuvieron un profundo impacto en los oyentes, sacando a la luz el abandono y las consecuencias de una vida separada de Dios. Ageo no se detuvo allí. Continuó revelando que la falta de prosperidad laboral de la gente era una consecuencia directa de sus prioridades equivocadas. Siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero nunca se sacian. Beben, pero aún tienen sed. Se visten, pero aún tienen frío. Era una verdad dura pero necesaria, para que la gente viera el error en su forma de vida. El llamado a la fe, el desafío de reconstruir. A pesar de la dureza de las palabras de Ageo, el profeta sabía que la verdadera batalla estaba en los corazones del pueblo. Necesitaban no solo comprender la urgencia de la reconstrucción, sino también creer que Dios estaba con ellos en este proceso. Ageo desafió al pueblo a confiar en Dios, a renovar su fe. La reconstrucción del templo no sería solo un esfuerzo físico, sino un acto de fe, una demostración de que Dios todavía estaba presente y activo entre ellos. El impacto en el liderazgo, Zorobabel y Josué. El mensaje de Ageo no pasó desapercibido. Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote, también sintieron el peso de la palabra del profeta. Zorobabel, descendiente directo de David, sabía que la reconstrucción del templo no era solo una cuestión política, sino una cuestión de fe. Entendió que la ausencia del templo significaba la ausencia de la presencia de Dios entre el pueblo. Josué, por su parte, sabía que la restauración del templo tenía un profundo significado espiritual. El templo no era solo un edificio, sino el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Se reunieron y, con el apoyo del profeta Ageo, comenzaron a trabajar en la reconstrucción del templo. La resistencia, comparaciones y dudas. A medida que los cimientos del templo comenzaron a tomar forma, los ancianos, que habían visto el templo de Salomón en toda su grandeza, comenzaron a murmurar: «Esto nunca será como el primero. Nunca tendrá la misma gloria». Estas palabras trajeron desánimo y duda, como sombras sobre el trabajo en progreso. Ageo, sin embargo, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y habló de nuevo, esta vez con una promesa que renovaría las esperanzas del pueblo. La promesa de una mayor gloria, el futuro del templo. Ageo, en su sabiduría profética, afirmó firmemente: «La gloria de este último templo será mayor que la del primero». No estaba hablando solo de la construcción física del templo, sino señalando algo mucho más grande. Hablaba de una gloria futura que iría más allá de la opulencia material. El templo era en última instancia un símbolo de la presencia de Dios, y esa presencia se manifestaría de una manera aún más poderosa en el futuro. La voz de Dios, reafirmación de la presencia divina. En medio de la construcción, con los murmullos de desánimo y las dificultades externas, Ageo trajo una palabra de aliento directamente de Dios mismo. «Sé fuerte,
no tengas miedo, yo estoy contigo. Fue la reafirmación de que Dios estaba presente en cada golpe de martillo, en cada piedra colocada. La obra del templo era más que un proyecto de construcción, fue una obra de fe y confianza en el poder de Dios. El bendición divina, la promesa de abundancia. Ageo hizo una importante revelación, desde este día, desde el momento en que comenzaron a reconstruir el templo, Dios prometió, yo los bendeciré. Fue una promesa de que al poner a Dios en el centro de sus vidas, todo lo demás encajaría en su lugar. El trabajo duro sería recompensado y la tierra comenzaría a producir frutos nuevamente. La verdadera reconstrucción no estaba solo en las paredes físicas del templo, sino en el corazón del pueblo, que tuvo que aprender a confiar en Dios y poner su presencia como prioridad. El liderazgo de Zorobabel, el llamado a un propósito superior. En medio de esta reconstrucción, Zorobabel sintió el peso de su liderazgo. Era descendiente de David, pero sus responsabilidades parecían pequeñas comparadas con la grandeza del legado de su linaje. Ageo tenía una palabra específica para Zorobabel, reforzando que no era un líder común. Te he elegido, Zorobabel. Haré de ti mi anillo de sellar. Era un símbolo de autoridad y compromiso, y una reafirmación de que el liderazgo de Zorobabel era parte del plan eterno de Dios. El legado de Ageo. La reconstrucción del templo fue completada, pero la verdadera lección de Ageo no estuvo en las piedras que erigió, sino en el mensaje que dejó, poner a Dios en el centro de todo. El templo era solo un símbolo, y su gloria no estaba en su apariencia exterior, sino en la relación restaurada entre Dios y su pueblo. La historia de Ageo trasciende el pasado. Sus palabras siguen resonando hoy, desafiándonos a poner a Dios en el centro de nuestras vidas y reconstruir lo que se ha roto, no solo externamente, sino espiritualmente. El verdadero valor no está en las obras que construimos, sino en el corazón que ponemos en ellas. Al reflexionar sobre la historia de Ageo, se nos invita a revisar nuestras propias prioridades. ¿Con qué frecuencia ponemos nuestras preocupaciones materiales por encima de nuestra fe y devoción a Dios? El llamado de Ageo sigue siendo actual, reconstruir lo que está en ruinas, poniendo a Dios en el lugar que le corresponde. Esto es lo que realmente transforma vidas, piedra por piedra, corazón por corazón.